Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Gondwana. Más que agua. Una joya. Educa. Innovación educativa. Innovando en la educación. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro invitado es el profesor Juan Andrés Cardoso, filósofo, catedrático y escritor. Nuestro invitado es un estudioso de la filosofía, del derecho y de las ciencias sociales, autor de varios libros. Con él vamos a hablar acerca de la filosofía y la política actual. ¿Están vigentes principios de la filosofía política tan importantes y universales como la libertad, el bien común, la igualdad y la ética en la política actual, o son principios pasados de moda? Luego de la presentación de nuestro programa y de los auspiciantes, conversamos con el profesor Juan Andrés Cardoso, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Llegaron los días para mamá con Banco GNB. Para ella, que se merece lo mejor, ahora podés mimar a mamá con descuentos de hasta el 30% con tus tarjetas de crédito Banco GNB en los mejores rubros. Aprovecha este beneficio del 2 al 18 de mayo en rubros como tiendas, viajes, spa, electrónica y mucho más. Los verdaderos días para mamá son con Banco GNB. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo, Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommelier europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos la última pausa y en un minuto empezamos a conversar con nuestro invitado de esta noche aquí en Líderes, el profesor Juan Andrés Cardoso. Ya estamos en compañía del profesor Juan Andrés Cardoso. Profesor, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y acompañarme en esta mesa de líderes. El agradecido soy yo en este programa de tanta importancia a nivel nacional, pues aborda distintas disciplinas. Profesor, cuénteme, quiero partir esta conversación preguntándole, ¿para qué sirve la filosofía? En realidad, la filosofía no acepta la palabra servir. La filosofía no sirve para nada. La filosofía es una actividad que lleva al pensar. Se constituye la filosofía en el pensar y por lo tanto la filosofía importa como un saber pensar para conocer la realidad y particularmente para llegar a las verdades. Profesor, cuando un gobierno asigna presupuestos, está demostrando cuáles son sus prioridades. ¿Eso permite identificar si hay ciertos rasgos de filosofía política en la gestión de un gobierno? Hay que aclarar que la gestión de un gobierno políticamente y en la democracia responde a un programa de gobierno. Exacto. Y un gobierno en el Estado tiene que establecer políticas de Estado. Ahora, las políticas de Estado responden
a una determinación que pone límite, que es la Constitución. Nada puede hacerse en la República más allá del dictado de la Constitución. Y por lo tanto, podemos hacernos la pregunta, ¿la Constitución paraguaya tiene algo de filosofía? Y claro, la Constitución paraguaya es súper moderna porque superó ya el liberalismo, por ejemplo. El Estado paraguayo no es simplemente un Estado de derecho, es un Estado social y democrático de derecho en nuestra Constitución. Eso significa una evolución enorme desde la perspectiva del derecho constitucional en lo actual. ¿Por qué? Porque la participación del pueblo, de la sociedad civil, en el quehacer de una nación, de una república, es fundamental. Entonces, un gobierno ejerce el poder a través del Estado y la división de los poderes del Estado al servicio de la soberanía popular, y esa soberanía popular busca el bienestar general. Correcto. Ahora quiero pedirle que vayamos de vuelta con algo que dijo y que me pareció súper importante. La participación del pueblo convertido en ciudadanía es fundamental en el desarrollo de la democracia. Aparentemente sí, pero resulta que aún en la democracia más avanzada nos encontramos con un problema, que la participación del ciudadano es instrumental y por lo tanto está limitada a legitimar mediante elecciones a los gobiernos que llegan al poder según la correlación mayoritaria en base a las elecciones. Ahora, como dije ya, en el desacuerdo de la política con la democracia, en el ejercicio del poder, los actores que ejercen el poder responden al aparato del Estado, y el aparato del Estado está al servicio de la clase dominante, ya sea de la burguesía o la oligarquía. Entonces, el pueblo es la parte que no forma parte del gobierno y del propio Estado, a excepción de las normas constitucionales. Ahora, si el pueblo es la parte de la democracia que no forma parte del Estado, no formamos parte porque no nos dejan y nos instrumentan y limitan nuestra participación en la democracia solamente para la renovación electoral de autoridades, o no formamos parte de la democracia y del Estado porque no queremos, porque tenemos características tribales que vienen de nuestros ancestros guaraníes, donde yo tengo que respetar lo que dice el cacique y yo no me tengo que meter. Tema del bien común es tema de las autoridades, del cacique, y yo no me tengo que meter. Es una característica tribal que forma parte de nuestra idiosincrasia. No queremos ser parte de la democracia más allá de una votación cada cierto tiempo, o sí queremos y no nos dejan. Bueno, a partir de la ciencia política establecida por nada menos que Maquiavelo, el pueblo tiene derecho a la rebelión. Y después, constitucionalmente, ya con Locke y fundamentalmente con Hobbes, el Leviatán, con el Estado, el pueblo tiene el derecho de rebelarse, por ejemplo, cuando la autoridad se convierte en una tiranía. Okay. Va y
rompe todas las formas institucionales del poder. Ahí el pueblo se puede rebelar. Entonces, el problema radica también en la formación de la ciudadanía. El Estado, en última instancia, reside en el poder de la soberanía. Así como decía Rousseau, el poder reside en el pueblo. Lo que pasa es que para ejercer ese poder, el pueblo tiene que tener una formación cívica, política, ética, y no tiene. Ahora quiero hacer una aclaración muy importante respecto al Paraguay. Ha tenido que venir un francés, a ver si me acuerdo, Pierre Clastre. La sociedad contra el Estado, o la sociedad y el Estado, depende de cómo se traduzca su libro. Entre los guaraníes está la sociedad. Allí el poder es horizontal. Los ciudadanos no delegan su poder. Tienen al cacique para defender los intereses de todos y tiene un poder que reside en la sabiduría de aquellos señores ancianos. ¿Qué pasó? Ha venido la colonización y desde la colonización empezamos a sufrir la dependencia y a privarnos de la capacidad, digamos, de que no existiera un poder horizontal, sino se estableciera un poder absolutamente piramidal, vertical. Y desde entonces el mestizaje nos lleva también a la alienación, a perder aquello que era fundamental entre los guaraníes, el concepto de la igualdad. Ok, permítame, voy a leerle lo que escribió el sacerdote Sarovera en ese libro que es El paraguayo, un hombre ajeno a su tiempo. Se lo voy a leer. Al paraguayo no le interesa en absoluto ningún tipo de comunidad, ni la nación, ni su ciudad, ni su pueblo. La única comunidad que le interesa es su familia, y solamente el bien común de su familia le resulta comprensible. Hasta el vecindario sobrepasa la posibilidad psíquica de inserción del paraguayo. El bien común es solo incumbencia de la autoridad. Le pregunto, profesor, si los paraguayos tenemos algo más allá del albirroja que nos convoque a todos en común, como por ejemplo para los argentinos las Malvinas es una causa que los unifica. ¿Tenemos algo que nos haga creer en este proyecto llamado Nosotros? Bueno, cuando anuncié el tema de los guaraníes, no estábamos todavía con lo paraguayo. El paraguayo ya es producto de un mestizaje y desde luego ya es una minoría la población indígena. Cuando en el proceso de la historia se construye la paraguayidad, conseguimos nuestra independencia, luego después, como nuestra independencia se convirtió, según Richard Alan White, en la primera república del sur, tuvimos oposición externa, que viene desde la propia Inglaterra, poder hegemónico entonces, y se produce la guerra de la Triple Alianza. Perdemos esa guerra y entramos en un proceso de reconstrucción donde perdemos nuestra tierra, perdemos soberanía y se va haciendo una cultura de la competencia e incluso en las élites hay ya un individualismo. Pasado eso, llegado a la modernidad del siglo XX,
nosotros tenemos un desarrollo hacia la supremacía del ego, de la egolatría. Avanzamos hacia un individualismo y Sarovera, por ejemplo, ve todavía el concepto tribal de que nos juntamos por cercanías de familias, de lugar. El lugar importa mucho. Yo soy de Guairá, este es de Encarnación o tal. Entonces, la procedencia del nacimiento es muy importante. Pero luego, ahora, hoy mismo, nos encontramos en una situación social donde hay una disolución total del concepto de sociedad. La societalización pasa por los gremios. Y, mi querido amigo, esa socialización comenzó en el siglo XIX a ser fuerte, por ejemplo, en la lucha por conseguir trabajo, derechos laborales. Entonces el sindicato era importante. Cuando viene Rafael Barret, por ejemplo, en el Paraguay, y entonces quiere el poder sindical para tener derechos a la dignidad humana. Bueno, sin embargo, ¿qué pasa? Hoy en día, el derecho a la gremiación pasa por la gremiación de sectores económicamente poderosos o con mayor capacidad que el común de la gente. Correcto. Profesor, hace 36 años se terminaba la dictadura. En estos 36 años hemos podido avanzar hacia una ciudadanía que está naciendo, hacia una capacidad de construir una ciudadanía incipiente que permita pensar en un individualismo colectivo. Bueno, o es al revés y el todos está desapareciendo para generar cada vez mayores islas de individualismo personal, no me importa el otro. Bueno, hay que señalar que romper con la dictadura fue un hecho histórico de gran importancia, fundamentalmente para recuperar las libertades y avanzar hacia una transición democrática. Y lo fundamental ha sido crear la Constitución de 1992. Ok, estamos de acuerdo. A partir de ahí, en ese momento, aparece una especie de élite y donde políticos con algún nivel excepcional quisieron hacer la Constitución, lograron, y una institucionalidad democrática formalizada en un Estado social de derecho. Bueno, al comienzo tuvimos personalidades que podrían ser respetadas por la ciudadanía. Y estas personalidades, de alguna manera, también quería algo para la ciudadanía. Había una imagen de respetabilidad y también de confianza, factor fundamental para el poder. Poder no existe si no hay confianza, dice Niklas Luhmann, uno de los grandes politólogos de la actualidad. Bueno, ¿qué pasa, mi querido amigo? En la dictadura, los que luchábamos contra ese régimen autoritario que señalo en el Estado autoritario en este libro, van sintiéndose marginados los que eran capaces de pensar.
Y a medida que se fortalece el proceso hacia la democracia, ¿qué sucede? Hay una cooptación de aquellas personas que pertenecen al Partido Colorado y al Partido Liberal, y relativamente a un tercer espacio. Pero reina totalmente, como en los Estados Unidos, el conservadurismo, y limitado ese conservadurismo al Partido Colorado y al Partido Liberal. Bueno, y en esa relación se mantiene el proceso de democratización, pero a su vez con una devaluación política en los actores que ejercen el poder, porque la mediocridad es determinante en la apropiación del poder. Entonces, lo que debería ocurrir es precisamente lo que establece la Constitución. La Constitución permite poder avanzar incluso hacia el modelo francés, que es un modelo de performatividad. De acuerdo a su gestión, logra efectivamente consolidarse en el poder gracias a que hace algo a favor de la ciudadanía, del progreso y particularmente de la redistribución de los ingresos nacionales, para que haya más justicia social y menos pobreza, menos desigualdad social. Ok, repítame esa palabra que me interesa. Performatividad. Sí. De performance, de performance de desempeño. Sí. Si el gobierno se desempeña bien, es validado. Y en una democracia donde existen reelecciones, le permitiría volver a postularse al gobernante. Performatividad negativa es cuando la gestión no está validada por la gente o no hizo nada, hizo todo mal. Correcto. Qué interesante esto. Me parece que esto nos convoca a un debate interesante hablando de performatividad. Palabra difícil, pero interesante. Creo que usted en una de sus columnas le llamaba la legitimidad de gestión, separando la legitimidad de origen, fue electo ganando una elección, obtuvo la mayoría de los votos, y la legitimidad de gestión. Entremos un poco aquí y después vamos a hablar un poco de periodismo. Legitimidad de gestión. Qué difícil hablar de esto, de performatividad, porque sincronizar los tiempos de gestión del gobierno con los tiempos de tolerancia de la gente es algo muy difícil. Por un lado, el gobierno tiene sus tiempos. Tiempo para preparar las leyes, tiempo para aprobarlas, sancionarlas, promulgarlas, reglamentarlas, ejecutarlas y posteriormente que se vean los resultados. Demora el proceso. Pero los tiempos de la gente son más cortos en términos de paciencia. Por eso le quiero preguntar, ¿puede la gente, a partir de la ansiedad, a partir de la impaciencia y de la cultura de la gratificación inmediata, que todo lo quiero para hoy, no legitimar a un gobierno que está haciendo bien las cosas, pero que le lleva más tiempo de lo que la gente está dispuesta a tolerar? ¿O si pasa esto es porque ese gobierno está comunicando mal? Bueno, tenemos una forma de medir la opinión ciudadana. Y por lo general las encuestas hoy tienden a ser menospreciadas porque carecen de objetividad. Okay. Una forma de decir que la gente acepta la gestión de este gobierno aparece como, por ejemplo, que tiene un apoyo, aceptación de más de 50 o 50% de la población. Bueno, eso es simplemente una forma de dato, pero otra cosa es la sintonía
desde el punto de vista de la evolución que se ve en la sociedad en su conjunto. ¿Y ahí qué sucede? Que hay un sector, tenemos un gran crecimiento económico, aparecemos como el país que en América tiene una sostenibilidad en materia de crecimiento superior a todo. Sin embargo, tenemos una política económica del derrame. Bueno, se derrama poquitito para el común, la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, la política económica, de acuerdo a lo que debería ser, tiene que ser una política de redistribución del ingreso. Para eso habrá que invertir muchísimo, como nos piden, en la educación, mínimamente un 7% del Producto Interno Bruto, para irnos más arriba y rápidamente mejorar las cosas más allá del 10%. Más del 7% también en salud, en vivienda y en empleo. ¿Cómo vamos a avanzar nosotros a mejorar la situación socioeconómica si el Paraguay no se industrializa? Y tenemos que hablar fuertemente sobre esto. Paraguay queda todavía como un país prisionero de la apropiación de lo que produce la tierra y de una economía agroexportadora. Paraguay tiene que industrializarse y no hay manera de mejorar la situación social si el Paraguay no pasa a una transformación estructural en producción, pero a su vez en crear recursos humanos calificados. Nuestro capital humano tiene que ser de excelencia y eso depende todo de la educación, pero no solamente la educación para la vida del trabajo, sino la educación autorreferencial para la autodeterminación, en el sentido de poder intervenir, que cada ciudadano tenga la soberanía, porque tiene libertad como para poder opinar, libertad como para poder tener lo que anhela. ¿De qué te sirve la libertad? Te dice la filosofía, si uno no tiene la posibilidad de elegir. Y si eligiendo acá, que vos seas, por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto, un profesional universitario, teniendo todas las cualidades para eso, sin embargo no hay las condiciones materiales para que la mayoría de los ciudadanos puedan acceder a la educación superior. Entonces, bueno, la libertad no existe. La autodeterminación personal, intersubjetiva incluso, no existe para. Esto requiere un cambio radical. Si Paraguay no entiende que la modernidad pasa por que la ciudadanía tiene condiciones igualitarias para acceder a todos los bienes de la educación, de la salud, del empleo, con salario digno, y fundamentalmente para su autorrealización humana. Vemos que en Europa se ve con importancia, por ejemplo, que el trabajador tenga tiempo suficiente de ocio. ¿Para qué? Para leer, puede ser. Para el entretenimiento, sí, con seguridad. Pero de ese tema tengo entendido que habrá que ir hablando más. Perfecto, perfecto. Pasemos a hablar ahora acerca de algo que usted escribió en sus habituales columnas y que le voy a leer. Dice:
El ser humano no ha nacido para vivir en la oscuridad. Humano es, y únicamente humano, la búsqueda incesante de la verdad. Nos inquieta la angustia por esclarecer la verdad. Hace poco leía que esta agencia de noticias Reuters publicaba el resultado de una investigación y decía lo siguiente: 60% de las personas encuestadas decían: no nos importa si la noticia que está comunicando el medio es cierta. A la gente no le importa la verdad. Lo que le importa es que lo que dice el medio ratifique o confirme lo que yo quiero creer. ¿Existe la verdad? Bueno, sí, la verdad existe. Es una cuestión fundamental para la filosofía. La filosofía es la madre de la ciencia porque la filosofía instaló la búsqueda de la verdad mediante el pensamiento racional y crítico. Y, de hecho, desde el comienzo de la Grecia y más que nada en el siglo XIX, siglo XX, el problema de la verdad es central para la filosofía y para las ciencias. En las ciencias físicas no dudamos de la verdad. No dudamos de una teoría, por ejemplo, de la gravedad. Tampoco después la corrección de la teoría de la gravedad por la teoría de la relatividad. Y porque hay un sistema de verificación. ¿Qué es la verdad? La verdad es la coincidencia del predicado, del enunciado, de las ideas con lo real, la realidad. Por ejemplo, se define la ciencia es la teoría de lo real. Bueno, ya antes la filosofía decía que la razón es lo real y lo real es lo racional. Ok, profesor. Bueno, interesante, tomo aquí nota acerca de su respuesta a la pregunta que yo le había hecho, si existe la verdad. La verdad. Ahora le voy a cambiar la pregunta por otra y doy por válida la respuesta, si existe la verdad. Y llegamos a ella a partir del pensamiento racional y crítico. La pregunta es, ¿importa la verdad en esta sociedad en la que vivimos y desde el punto de vista del periodismo que comunica los hechos y que debería comunicar con imparcialidad y objetividad? ¿Importa la verdad? Importa la verdad a partir de 1970, por ejemplo, pasamos a una era especial. Hablábamos de la sociedad del conocimiento o en la era del conocimiento. El conocimiento es el camino a la verdad. Y entonces hablábamos de la sociedad del conocimiento. Llegamos a pasar al siglo XXI y no ocurre lo que se estaba señalando. La incidencia de la técnica y de la tecnología cambió la importancia de la ciencia porque la ciencia ha sido sometida a una política destinada al mercado, a la creación de valores mercantiles. Y como la materialidad de lo que producimos como valor agregado desde la capacidad humana, sin embargo, con la tecnología de la comunicación actual, un desarrollo exponencial de la tecnología comunicacional. Y con ello, con el Internet y luego con las redes sociales, hoy ¿qué pasa? Estamos superando o dejando atrás la sociedad del conocimiento y entramos en la era de la posverdad. Y en la posverdad importa el metaverso,
Que yo diga esto es así, 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 y entonces la propaganda, la publicidad El relato. deja... Bueno, y el relato, absolutamente. Ya un gran filósofo francés, Jean-François Lyotard, dice que la posmodernidad termina con el metarrelato. O sea, por ejemplo, aspectos fundamentales de la filosofía respecto a las relaciones humanas basadas en el respeto. Eso ya deja de aparecer hasta en el lenguaje social de la comunicación. La banalidad es lo de menos, es la palabra soez, y con eso aparece una comunicación donde lo que importa es descalificar. Entonces se convierte en una realidad la definición política de Carl Schmitt. La política es la relación de amigo-enemigo. Y ahí ya no está la comunicación al servicio de la verdad, sino de los intereses fácticos. Ok, si a usted le tocase dirigir un medio de comunicación, se va a encontrar con un dilema entonces, porque si usted quiere manejar el medio con los principios profesionales de imparcialidad, de objetividad, de neutralidad, de tener aquí a alguien de derecha, a alguien de izquierda, y no darle 50 minutos al que piensa como yo y 10 al que piensa diferente, sino darle 30 minutos a cada uno, se va a encontrar posiblemente con un nivel de audiencia bajo. Pero si usted incentiva que aquí haya ataques, descalificaciones, lenguaje soez, para que se aplique aquí aquello de en la política amigo-enemigo, posiblemente vaya a tener un rating alto porque la gente quiere consumir eso. ¿Qué haría usted como director de ese medio? Bueno, yo he tenido una posición, yo manejé un diario, saqué de la tapa, de la contratapa, sangre, violencia, y pues otra cosa. Tuve un suplemento cultural de 40 y tantas páginas. Llegó a tener, ser en lengua española el suplemento cultural de mayor importancia. Bueno, ¿qué pasa? Ya venía que nosotros estábamos haciendo un periodismo que no puede durar porque era insostenible, ya que hoy importa acceder a lo emocional, a lo sensible y no a la racionalidad, no aquel periodismo que busca hacer pensar, reflexionar al lector, sino aquel que lo entretiene y esté lo menos posible también en su mano. Bueno, sin embargo, ¿qué pasa con estos periódicos hoy? Son periódicos que sirven para que la radio, la televisión, después esté hablando de lo mismo. De repente, esto ya había comenzado antes. ¿Por qué? La radio informa, la televisión confirma. Uno ve un choque y no puede dudar de que ese choque se ha producido. ¿Qué le queda a la prensa escrita? Explicar por qué suceden las cosas, analizar. Y bueno, los medios periodísticos impresos siguieron el modelo de éxito de la radio, la televisión, y se olvidaron de los medios. Pero no así un Le Monde, no así los grandes diarios, donde están los análisis y te sirve para reflexionar acerca de la realidad en que estamos. Por ejemplo, el diario muere al día siguiente, la transitoriedad. En esos diarios hay todavía artículos
de reflexión, de análisis, que uno puede guardar para volver a leer. Totalmente, absolutamente. Bueno, entonces, la calidad periodística sobrevive gracias a la calidad intelectual de los medios y la mediocridad dominante en el periodismo en general ha hecho que el periodismo sea hoy simplemente algo que tenga que buscar, por ejemplo, apoyo en la creatividad de la economía, ¿cómo se llama la economía de la creatividad? Naranja. La economía naranja. Y en el caso de Paraguay todavía necesitamos avanzar en la creación de esa economía naranja. Ok, me quedo con esto preocupante, mediocridad dominante. Profesor, hablábamos acerca de la verdad, usted me decía, existe, se llega a ella a través del pensamiento racional y crítico. El pensamiento racional y crítico convierte a la información en conocimiento y el conocimiento permite acceder a la verdad. Hagamos una analogía. La comida no es alimento. La comida se convierte en alimento a través del proceso de la digestión. La información no es conocimiento, no es formación. Se convierte en ello a partir del proceso del análisis y del pensamiento racional. Inteligencia artificial, ChatGPT. Los chicos tienen la info y le piden al ChatGPT, procesame vos y haceme las conclusiones. Procesá esta información y prepárame conclusiones. Qué importante este programa. ¿Qué va a pasar con los chicos que reemplazan el pensamiento y se lo dejan al ChatGPT? El problema no es solamente de estar allí perdiendo el tiempo y llenándose de cosas que ni siquiera de repente éticamente podría haber un adolescente. Pero la cuestión fundamental pasa por la universidad. Aún en la universidad uno va a encontrar que la mayoría de los alumnos pueden apelar a lo que tiene la capacidad informativa de lo que está aquí. Y entonces, ¿qué sucede? Ya con una tranquilidad inmensa va y se apropia de lo que se escribe ahí y entonces se traduce en los exámenes. Incluso cuando más insistíamos en superar la mnemotecnia, tratar de repetir las cosas y decir que yo tengo el conocimiento gracias a la repetición. Bueno, mediante el pensamiento que es capaz de reflexionar y dar opiniones propias, valoraciones, fundamentaciones, porque hoy, por ejemplo, Karl Otto Apel habla de que la verdad es un proceso consensual gracias a la fundamentación lógica de la expresión lingüística. Bueno, resulta que eso requiere una lógica mental, racional de la palabra, del lenguaje. Y contra eso estamos yendo ahora. Exactamente. Y ese es el problema que puede llevar a una idiotización de las nuevas generaciones. La idiotización como consecuencia de la falta del ejercicio del pensamiento crítico. Profesor, hablemos un poco acerca de la esperanza y cuán sobrevalorada puede estar o no la esperanza
en tiempos difíciles y complicados en los que vivimos, en donde no es difícil encontrar decepciones o desilusiones de todo tipo, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito sentimental. Chocamos contra desilusiones y contra decepciones. ¿Conviene entonces andar optimista por la vida con esperanza o conviene tener bajas expectativas? Porque las desilusiones y las decepciones son el producto de esperar con esperanza que ocurra aquello que deseamos que ocurra. ¿Está sobrevalorada la esperanza en un mundo difícil, complicado? ¿O soy muy pesimista, profesor? Bueno, el pesimismo se estaba impulsando fuertemente desde la filosofía a partir de Schopenhauer, Nietzsche, y por lo tanto ha venido a coincidir con problemas históricos, con la realidad social misma. Y por lo tanto, un Schopenhauer nos dice, la ilusión es el camino de chocar para la caída. Y en el caso de Nietzsche, la esperanza solo tienen aquellos que están esperando, pero no tienen la voluntad de hacerse. El ser se hace. Bueno, entonces vamos hacia un pesimismo racional o vamos a entrar hacia la razón como alternativa histórica, como planteo yo en este libro. Profesor, ¿Por qué? le quiero comentar algo. Le quiero explicar por qué. Porque la historia, ¿qué nos enseña? Nos enseña que hay momentos históricos de terrible destrucción de la humanidad. Pero el ser humano siempre tiene la capacidad de levantarse. Okay. Y finalmente podemos decir esto. Gracias a aquellos sin esperanza, no es nada la esperanza. Perdón, vamos de vuelta. Gracias a Aquellos sin esperanza, no es nada la esperanza. Me encuentro con un amigo y ese amigo se había separado de su esposa hace 6 meses. Y le pregunto, ¿cómo estaba? Y me dijo, bien. Hoy, esta mañana, la vi después de unos meses a mi ex, de quien yo sigo enamorado. Y le digo, ¿cómo te fue? Y me dice, bien. Me dijo que no me quiere más. Me dijo que no quiere saber nada. Le dije, pero cuando me ves, no sentís nada, no tenés ganas de abrazarme. Me dijo, no tengo ganas de abrazarte. No quiero saber más nada. Es más, yo estoy enamorada de otra persona. Entonces él insiste y le dice, pero no te queda nada de lo que nos pasó. Nada. Me acuerdo cuando nos fuimos de viaje a Bariloche y la pasamos bien y tengo lindos recuerdos, pero hoy no te quiero ver ni pintado. Le dije, ¿cómo te sentís? Y me dijo, bien. Me dijo que tiene lindos recuerdos del viaje a Bariloche. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Está buena esa esperanza o pobre tipo? Bueno, ahí vale la pena tener en cuenta otra vez la filosofía. Otra vez volver a la verdad. Es la verdad. Él está ajustando la verdad a su esperanza. Resulta que una ilusión, correcto, puede implicar aquella esperanza que no tiene futuro de realización, pero que impulsado el sujeto por la esperanza, espera que todavía pueda suceder lo que ansía
quiere. Sin embargo, la racionalidad nos lleva a asumir con claridad las cosas y es fundamental esa racionalidad. Hay cuestiones que no tienen futuro y por lo tanto allí la esperanza debe quedar fuera. Ok, perfecto. Y el amigo tiene que poner los puntos sobre las i más Y allá. comenzar, la vida sigue. Exactamente. Le hago una pregunta y me la responde luego de la pausa. ¿Existe Dios o existió porque Nietzsche dijo Dios ha muerto? Me responde luego de la pausa. Celebra a mamá todos los días con Banco GNB. Con tus tarjetas de crédito Banco GNB, disfruta hasta 30% de reintegro en tiendas de moda, perfumería, electrónica, spa, viajes y mucho más. Aprovecha los días llenos de beneficios para mimar a mamá como se merece del 2 al 18 de mayo. Conoce todos los comercios adheridos en www.bancognb.com.py. Los verdaderos días para mamá son con Banco GNB. Hacemos una pausa y regresamos en un minuto para cerrar esta interesantísima conversación con el profesor Juan Andrés Cardoso. Llegaron los días para mamá con Banco GNB. Para ella, que se merece lo mejor, ahora podés mimar a mamá con descuentos de hasta el 30% con tus tarjetas de crédito Banco GNB en los mejores rubros. Aprovecha este beneficio del 2 al 18 de mayo en rubros como tiendas, viajes, spa, electrónica y mucho más. Los verdaderos días para mamá son con Banco GNB. Continuamos con el profesor Juan Andrés Cardoso. Profesor, ¿existe Dios? Según Nietzsche, Dios ha muerto. Esa frase quiere decir que Dios existió. Ahora, según nosotros los católicos, resucitó al tercer día. Resulta que si Dios ha muerto, existió. Ahora, desde el punto de vista filosófico, la idea de Dios está en el ser humano. Sin el ser humano no existe Dios. O sea, fuera del ser humano no existe Dios. ¿Cuál es el significado de la vida, profesor? Y justificar la existencia para llegar a ser. Y ser para dejar algún legado a la humanidad. ¿La felicidad es? La felicidad consiste en el autocontentamiento. Si no hay una realización personal, no existe la felicidad. La pura pasión es simplemente una cuestión que no tiene en el fondo con el hecho del autocontentamiento, que es la autorrealización del ser humano. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Y fue efectivamente muy triste cuando salió la ley de servicio diplomático y consular, y esta ley redujo de 1.800 horas cátedra a 300 horas cátedra, y entonces hoy en día, gracias a esta ley, vamos a tener diplomáticos absolutamente con muy poca capacidad de conocimiento para servir a los intereses nacionales. Si pudiese revivir a alguien que ya falleció, cualquier persona de cualquier tiempo, para tener con esta persona una cena y una conversación, ¿a quién reviviría? Y a mi maestro Juan Santiago Dávalos, un pensador que lamentablemente nos dejó pronto, pero fue profesor en la Universidad Libre de Berlín, y acá fue el filósofo que nos enseñó a elevarnos al concepto. Sin el concepto no existe real conocimiento y la idea se pierde en una abstracción
y el conocimiento es aquello que porta y comporta el mundo. ¿Qué libro está leyendo en este momento? Estoy leyendo a Habermas en el sentido de su libro sobre prácticas de la política, y también a Condiciones de Alain Badiou, donde se habla de estos problemas que acabamos de ver y, por ejemplo, la importancia de volver al sentido de una verdad histórica que nace en la comunidad de la conversación, del diálogo, del pensamiento y de las reflexiones intersubjetivas. Un gran gustazo, un placenterazo conversar con usted. Muchas gracias nuevamente. Yo aprendí mucho porque en este programa se ha podido pensar. Gracias. Gracias por el elogio, profesor. Inmerecido, entre paréntesis. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.